Vamos a tratar de que sea rápido, que no sea muy pesado, porque esta es la primera parte del curso. La segunda parte se va a dar el próximo jueves a las 5 de la tarde, de 5 a 7 va a ser presencial en nuestras oficinas de Tuxtla y también vamos a manejarla vía Zoom. Ahorita decidimos manejarla nada más Zoom porque ya varias personas la tomaron presencial, pero las personas que lo tomaron vía Zoom, como hubo fallas técnicas, no se escuchaba bien, por eso decidimos nuevamente poder programarla esta parte, pero como no estamos ahorita con fallas técnicas, pues deberíamos irnos más rápido. ¿Sí se ve la pantalla completa o se sigue viendo como con los cuadritos del lado izquierdo? Se ve Se ve el completa. completa. Ah, bueno, entonces vamos a manejarla así, si ya se ve completa. Vamos a empezar, si les parece bien, para respetar el tiempo de los que se conectaron precisamente a tiempo. Pues vamos a iniciar. Mi nombre es Armando Ledesma, soy el presidente del Consejo Técnico Fundador del Consejo Nacional Inmobiliario. El día de hoy vamos a ver un curso de pagaré, la importancia del pagaré como garantía en los contratos de arrendamiento, pero también los problemas que tienen este tipo de pagarés. Antes de iniciar con el curso del pagaré, vamos a mencionar este máster. Es un máster en alta gestión y comercialización inmobiliaria. Es un programa modular. Este curso es un módulo. Por lo tanto, este curso y su complemento del próximo jueves forman parte de este máster y está diseñado para profesionalizar al sector inmobiliario, los integrantes del sector inmobiliario. No son cursos aislados, todos son cursos modulares que forman parte de este máster y lo que nos interesa es la profesionalización a través de esta formación académica. Este máster está integrado por 5 diplomados. El primero es de Derecho Inmobiliario para Profesionales Inmobiliarios que inicia el próximo lunes. Este tiene la característica, bueno, en primer lugar, ya tenemos cupo lleno a nivel presencial. Iniciamos este lunes de 5 de la tarde a 8 de la noche. Por lo tanto, ahorita nada más la opción es inscribirse vía Zoom, como lo estamos haciendo en este momento. Tiene la particularidad este diplomado en Derecho Inmobiliario que va a ser impartido exclusivamente por notarios, jueces, magistrados y titulares de las dependencias de las dependencias federales o estatales en el estado de Chiapas. O son expertos en su materia y es una particularidad muy importante. Entonces, iniciamos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Ahorita en el salón que tenemos cupo lleno que es en el MIT Oriente, en, allí arriba de Sanborns, digo, de Vips. Allí iniciamos el próximo lunes. Estamos todavía buscando otra alternativa, otro salón, porque aquí como necesitamos que tenga escritorios para que ustedes puedan tomar notas, porque son interactivos estos diplomados, estos cursos del diplomado. Entonces es importante que tengan dónde apoyar y dónde escribir porque vienen muchos ejercicios. Es un diplomado que se maneja la cuestión andragógica. Está diseñado por doctorados en derecho, doctorados en educación, y no es lo mismo escuchar a alguien como en este caso hablando nada más mientras ustedes tal vez estén distrayéndose, viendo a sus bebés o tomándose algo o viendo la tele a que estén ustedes así jugando con roles. Este tipo de diplomados llevan juego de roles, entonces ustedes van a hacer las veces de registrador del registro público o van a hacer las veces de un notario. ¿Y para qué? Para que haciendo se vaya realmente aprendiendo. Es el modelo que tenemos. Entonces, después de Derecho Inmobiliario que inicia este lunes, sigue la creación de startups, mercadotecnia inmobiliaria, contabilidad y administración inmobiliaria y la A de Economía y Finanzas Inmobiliarias. Si se dan cuenta, los 5 diplomados tienen una formación muy completa de lo que es un profesional inmobiliario. Si tienen dudas, abran su micrófono y lo vamos, y lo comentamos. Entonces hablamos de 5 diplomados que forman el máster y cada uno de los cursos que van ustedes a tomar forman parte de ese máster. No son cursos aislados, tienen un objetivo común.
¿Por qué pertenecer al CNI, al Consejo Nacional Inmobiliario? Porque una de las principales razones de pertenecer a nuestro consejo es la profesionalización que ya comentaba, y este máster es exclusivo para los asociados. O sea, este máster, para tener derecho a este máster deben ser parte del Consejo Nacional Inmobiliario. Nuevamente, si tienen dudas, me dicen. Aquí hay una inquietud porque hay mucha gente que piensa que uno se hace millonario con los cursos, pero este curso es gratuito y la mayor parte de los cursos que le damos a nuestros asociados son sin costo. Y los que tienen algún tipo de costo es un costo simbólico de recuperación. Por eso, por ejemplo, el diplomado. El diplomado nos cuesta 199 pesos, es el precio del módulo, pero tan solo la renta de la sala donde se va a dar, de las instalaciones, del café y todo eso, supera esta cantidad. ¿Qué pasa? Que la diferencia la estamos financiando nosotros. Entonces no se trata de hacer negocio con los cursos, sino que realmente haya una formación profesional. Si tienen dudas, le digo, le abran su micrófono y vamos platicando. ¿Qué beneficios adicionales hay? Por ejemplo, aquí vemos a la señora Karen Moreno que está ahí paseando. La señora Karen Moreno está paseando y no están tomando atención a la clase. Hay beneficios adicionales a la membresía. Es una credencial escolar de todos los cursos que estamos manejando, que forman parte de este máster. Como ustedes ya forman parte de un grupo académico, de un curso académico que es un máster, tienen derecho a recibir una credencial escolar, como si fueran a cualquier escuela. Son alumnos. ¿Y qué ventajas tiene que ustedes tengan una credencial escolar? Si van al cine les dan descuento como estudiantes o no. Si van a tomar un camión les dan descuento por estudiantes. En muchas dependencias, en muchas cuestiones, nada más por el hecho de ser estudiantes, tienen derecho a que les den descuentos. Entonces aquí lo que queremos es que ustedes ya tengan una credencial de estudiante y que realmente sigan estudiando. Y cada uno de estos diplomas va a decir que viene una cantidad de horas. O sea, que están ustedes tomando, este curso del día de hoy que están tomando en su diploma lleva una cantidad de horas. Esas horas se van sumando. ¿Para qué? Para que al irlas acumulando, puedan ustedes, una vez que se publique la ley inmobiliaria que estamos impulsando, ustedes acreditar el número de horas de capacitación y que puedan obtener la licencia inmobiliaria. Entonces, repito, en el diploma de este curso y de los cursos que ya han tomado, viene que es parte del máster en alta gestión y comercialización inmobiliaria 360. ¿Qué pasa con la licencia inmobiliaria? Nosotros estamos impulsando, el Consejo Nacional Inmobiliario está impulsando una ley de prestadores de servicios inmobiliarios, una ley de prestación de servicios inmobiliarios del estado de Chiapas. Entonces, ¿qué es lo que estamos impulsando? Que las personas que aspiren a tener una licencia inmobiliaria no tomen un curso de 2 días, una alineación de 2 días, y ya con eso tengan derecho a que los chiapanecos les puedan dejar en su custodia, en su administración, sus bienes, su patrimonio, sino que estamos yendo por una rigurosidad. Por eso es el respaldo que tenemos en este tipo de cuestiones académicas, y que, repito, el curso de Derecho Inmobiliario, el diplomado en Derecho Inmobiliario, lo van a impartir jueces, magistrados y notarios y titulares de las dependencias. Por ejemplo, derecho registrar lo va a dar la doctora Adriana, que es la directora del Registro Público de la Propiedad. ¿Quién más que ella debe de dar derecho registral? Igual Infonavit. Digo, igual la NOM 247, ¿quién lo debe de dar? Directamente Profeco. Son los expertos, son los que nos van a revisar el cumplimiento de la ley, incluso clausurar si no la cumplimos. Ese es el nivel de docentes que tenemos. Por eso es importante que cada uno de estos cursos ustedes exijan y tengan su diploma con el número de horas cursado.
Aquí viene una invitación a unirse al CNI, una profesionalización, y vamos a entrar ya a lo que es el curso, el lado oscuro del pagaré en arrendamiento. ¿Por qué se le puso lado oscuro? ¿Por qué? Porque todo mundo piensa que el pagaré es autónomo, que es independiente, que si lo meto a un juzgado para, para demandar su pago, presento una demanda, una demanda, un juicio ejecutivo mercantil, y que con el pagaré nada más lo presento, no tengo que decirle nada más al juez, y el juez va y ordena el embargo, recupero mi dinero y se acabó. No es así. Hay un procedimiento, hay un Código Nacional de Procedimientos Civiles que está, civiles y familiares, que está iniciando operaciones en varias partes de los estados de la República, y en cada de uno de los estados que todavía no está en vigor ese Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, rige el Código Estatal de Procedimientos. Entonces tenemos que apegarnos a él, y no es tan fácil como lo vamos a ver. Entonces por eso habla del lado oscuro del pagaré, para que veamos la forma de hacer las cosas correctamente. Si estoy hablando muy rápido, si tienen dudas, lo más conveniente es que levanten directamente, abran su micrófono y me las pregunten, me interrumpan. Entonces, esta es una guía de cómo deben elaborar un pagaré, cómo debe manejarse, cómo debe vincularse, cómo debe demandarse. Todo eso se tiene que se va a ver en este curso. Esta es la primera parte. Y en la segunda parte vamos a ver ya ejemplos de contratos de arrendamiento que tienen dentro del mismo los pagarés. Aquí una pregunta para iniciar, porque están muy callados todos. Una pregunta a todos. En un contrato de arrendamiento, o vamos a olvidarnos ahorita de pagaré, en un contrato de arrendamiento de inmueble habitacional o comercial, ¿se debe de pedir fiador, aval u obligado solidario? ¿Cuál de los tres? Las tres cosas, doctor. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. ¿Los demás? Obligado solidario. Ay, gracias, Obligado solidario también. gracias. ¿Alguna otra más? Obligado Ningún- solidario. Gracias, Julio. ¿Nadie más le pone aval? Vamos a empezar la diferencia entre fiador y aval. Fiador es el que garantiza obligaciones civiles, como un contrato de arrendamiento. Aval es el que garantiza operaciones mercantiles. Entonces, un aval no debería ir en un contrato de arrendamiento. ¿Están de acuerdo? Sino que debería ser un fiador, pero la diferencia es que el fiador está limitado. Como ustedes dijeron, Mara y los demás, debe de ir un obligado solidario. Ahora la siguiente pregunta. ¿En un contrato de arrendamiento puede ir un obligado solidario y un aval dentro del contrato de arrendamiento? No, porque el contrato es un contrato civil. El contrato Gracias, de Mara. arrendamiento. ¿Algún otro comentario? Mara, tienes razón. En lo que estás comentando tienes razón. El contrato de arrendamiento debería llevar normalmente un obligado solidario y ya. Pero nosotros tenemos, que lo vamos a ver en la segunda parte, tenemos un contrato de arrendamiento que incluso se firmó hoy. Y el que renta o sea, el propietario del inmueble es un notario. Imagínese un perito en derecho con un notario llegarle con un contrato donde trae un obligado solidario y un aval. Ese es el contrato que vamos a ver en la siguiente clase. O sea, aquí no estamos hablando de teoría, no estamos hablando de docentes que leyeron un libro, que vieron algo y ya lo están hablando, estamos hablando de la práctica. Y vamos a poner, lógicamente, sin nombres, vamos a poner como ejemplo ese contrato de arrendamiento que se firmó el día de hoy como parte del curso que vamos a ver, la segunda parte del curso que vamos a ver el próximo pasado mañana. Entonces, considero que es interesante porque les digo, lleva obligado solidario, lleva
y lleva también el aval. Entonces vamos a entrar. Aquí es la tesis central que comentaba Mara, Julio y los demás, porque hablamos de dos perspectivas, de hecho vienen tres. Este, bueno, de hecho serían cuatro. La perspectiva civil, que es el contrato de arrendamiento, pero si metemos un pagaré, voy a regresarme aquí, si metemos el pagaré, ya hay una perspectiva mercantil, porque el pagaré está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio. Entonces, si es una operación mercantil, no tendría que tener nada que ver con un contrato de arrendamiento porque es civil. Pero aquí estamos sosteniendo una tesis que el pagaré es un título de crédito idóneo para reforzar el cobro de rentas. O sea, aumentamos nuestras garantías de que nos paguen al integrar el pagaré dentro de los contratos de arrendamiento para que se pueda ejecutar por la vía ejecutiva mercantil. O sea, el cliente me incumplió el pago de rentas, puedo demandar el pago de los pagarés. Lo que estamos pidiéndoles a ustedes es que no se los declaren nulos, porque un juez, si no reúne los requisitos, puede declarar nulo el pagaré y se acabó el juicio ahí. Entonces tiene que estar bien estructurado y le vamos nosotros incluso a darles un ejemplo de este tipo de pagaré, el pagaré que se firmó el día de hoy. Al tener este pagaré como garantía del arrendamiento, nos puede elevar la probabilidad de que se recuperen los adeudos. Pero también entonces hablamos de la perspectiva civil, que es el contrato de arrendamiento, la mercantil, pero nos vamos a la fiscal penal. Lo que pasa es que es común que muchas personas, muchos arrendadores, le hacen firmar, o ustedes le hacen firmar al inquilino, al arrendatario, 12 pagarés, uno por cada mes de renta, y cada vez que le pagan un mes de renta le devuelven un pagaré, ¿o no es así? Sí, Pero, ajá, gracias, Maura. Pero, Mara, mucha gente devuelve el pagaré, pero no entrega recibo de renta, no entrega comprobante de la recepción de la renta y piensa que devolviendo el pagaré no hay problema. Entonces estamos hablando de la parte fiscal penal. ¿Por qué? Porque es obligatorio que el arrendador, emita un CFDI. Entonces aquí habla de la perspectiva fiscal penal que podríamos ver más adelante, que vamos a ver más adelante. Entonces por eso son tres puntos de vista: la civil, la mercantil y la fiscal penal. Vamos al marco normativo aplicable a los pagarés. Estábamos mencionando que el pagaré está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que trae una serie de requisitos y trae una fuerza ejecutiva. ¿Qué es ejecutivo? ¿Qué es la vía ejecutiva mercantil? ¿Saben ustedes qué es eso? ¿Por qué es un título ejecutivo? la palabra lo dice porque ejecuta. Sí, exactamente, ejecuta. Vamos a hablar de un juicio ordinario civil. Si tú demandas por la vía ordinaria civil, lo que haces es presentar tu escrito de demanda, el juez la admite, la acuerda y manda notificar al deudor que hay una persona, por ejemplo, Mara, que está cobrándole, no sé, 100,000 pesos por un pagaré, por un documento o algo que firmó. Incluso un pagaré pueden meterlo por la vía ordinaria mercantil. Entonces, el juez notifica, le hace un traslado de la demanda, adjuntando copias de la demanda misma y de los anexos, para que la persona demandada, o sea, el deudor, se entere de la demanda y pueda contestar. O sea, tiene 9 días para dar contestación a la demanda. ¿Qué creen que haga un deudor que saben que hay un juicio contra él y que tiene 9 días para contestar y que le pueden embargar? ¿Qué creen que haga? Ampararse.
no ampararse porque no se le están violando sus derechos en ese momento. Nada más se le ampararía si se le dejara en estado de indefensión. Esto es que no se le notificara que hay una demanda y que se le embargara sin ningún aviso. Entonces aquí no procede. Entonces aquí, ¿qué haría? Si es un deudor y un deudor mañoso, lo primero que hace es deshacerse de todo lo que le puedan embargar, Mm. cambiarlo de nombre a nombre de una prima, de un amigo, a nombre de quien sea, pero para cuando le embarguen ya no tenga nada, se va a vender todo, se va a deshacer de lo que le puedan embargar. O sea, en un ordinario mercantil la persona se puede preparar. Porque de aquí a que tienes 9 días para contestar la demanda, de aquí a que la contestas, de aquí a que arranque el juicio y te vas a llevar varios años, pues ya te llevaste mucho tiempo de poder preparar la defensa. ¿Qué pasa con un ejecutivo mercantil? Que cuando es un juicio ejecutivo mercantil, entonces el juicio se va en secreto. El deudor no se entera de que alguien le está cobrando o que le pretende cobrar. El deudor se entera hasta que el día que llegue el actuario y le embarga propiedad, le embarga lo que tenga. O sea, llega el abogado de la parte acreedora, o sea, del dueño de la casa, y acompañado de un actuario llega al domicilio señalado y en ese momento el actuario le notifica a la persona deudora que tiene un adeudo, que hay una demanda en contra de él, un ejecutivo mercantil, y que se le invita a que señale los bienes que quiere que se le embarguen, su carro, su televisión, lo que él quiera, su casa. Él va a decir qué es lo que se le quiere, lo que quiere que se le embargue. Si se niega o no señala, entonces ahí ahora le toca al acreedor. O sea, el abogado del propietario es el que va a señalar los bienes a embargar. Y normalmente lo que hacen primero es llevarse un carro o lo que esté ahí a la vista. Entonces es un ejecutivo mercantil que se ejecuta, como decía Mara. El cliente, el deudor se entera el día que le embargan. Y el marco normativo de la derecha habla del Código Fiscal Federal y la ley del impuesto sobre la renta que obligan al arrendador a emitir sus recibos de arrendamiento. O sea, no es opcional, es obligatorio. Aquí hay una legislación complementaria, el Código Penal Federal. Yo les comentaba que cuando yo llegué a Chiapas, me pusieron como garantía un pagaré, pero le pusieron una tasa de interés del 1% mensual. ¿Qué opinan? Estamos hablando de 360% anual. ¿Está bien? No, no está bien, está muy alto. Gracias, Mara. Eso entraría en agiotismo. Agiotismo es un delito, está tipificado en el Código Penal y es precisamente el quien se aprovecha de la persona con esas tasas de interés tan altas. O sea, sí está tipificado como un delito. Y además, me adelanto de una vez, en el año 2011 entró a México lo que se llama paradigma de los derechos humanos. Se modificó nuestra Constitución en el año 2011. ¿Qué decía la Constitución anterior? Por eso le digo, cada curso es diferente. Esto no lo mencionamos en el curso anterior. ¿Qué pasa con este paradigma de los derechos humanos? Hasta antes de 2011, nuestra Constitución hablaba no hablaba que teníamos derechos humanos, hablaba que teníamos garantías individuales. Entonces teníamos garantías individuales y a través de la Constitución el Estado nos hacía el favor de garantizarnos esas garantías individuales. Entonces aquí quien nos otorgaba las garantías era el Estado, pero ahora a partir de 2011 cambia y dice que lo único que hace el Estado es reconocer los derechos que ya tenemos, porque son derechos humanos que son inherentes al ser humano. Desde antes de nacer, desde el momento de la concepción,
tenemos derechos humanos. Vámonos a los códigos de la Ciudad de México y del Estado de México. En la Ciudad de México se habla que se reconoce a un no nato, o sea, una persona que no ha nacido, un producto que no ha nacido, a partir de la semana número 13. Eso es la Ciudad de México, pero en el Estado de México dice que lo reconoce desde el momento de la concepción. No vamos a entrar a cuestiones teológicas ni cuestiones de los derechos de la mujer al uso de su cuerpo, pero esa es la legislación. Entonces, lo que hace nuestra Constitución es reconocer los derechos que ya tenemos, son los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos que están tomando más fuerza es el derecho a evitar la explotación del hombre por el hombre. ¿Qué creen que sea eso? El derecho humano a la no explotación del hombre por el hombre. ¿Qué creen que pueda hacer? Como la esclavitud. Exactamente la esclavitud. Nada más que te van a tener de esclava Mara en lugar de tenerte amarrada con grilletes y trabajando marchas forzadas, te van a tener amarrada con deudas a través de un pagaré que nunca vas a poder pagar. Entonces eres esclava económica de tu acreedor. Entonces ahí habla de la explotación del hombre por el hombre. Bajo estos conceptos de derechos humanos, todos los jueces están obligados en cuanto reciban un pagaré, una demanda de pagaré, a bajar automáticamente la tasa de interés, no importa lo que le pongas. Le pones el 1% diario, el 10% mensual, lo que le pongas, el juez te lo va a bajar. Y a la inversa, si le pusiste un interés muy alto, incluso el deudor puede solicitar que se dé visto al Ministerio Público por actos de agiotismo. Entonces, de nada nos sirve ponerle unas tasas de interés tan altas al pagaré, porque se nos puede revertir. O sea, no nos sirve de nada más que para espantar al deudor, pero nada más. Y la legislación procesal civil comentaba, por ejemplo, cuando manejamos esto con el notario que vamos a ver, él dijo, por el tipo de cliente que tengo, el pagaré es una cuestión moral, porque va a ser difícil de ejecutar si no trae una garantía real, porque hay bienes inembargables. Vamos a un rancho. ¿Qué creen que se puede embargar de un rancho? De un rancho que Por no ejemplo, sean, hay arado, ¿estás de acuerdo con lo que aran las tierras? sí, No lo puedes embargar porque es un no, instrumento de trabajo y además forma parte del inmueble, o sea, está pegado a la tierra. O sea, aunque sea algo mueble, se toma como inmueble. Te debe el dueño de una imprenta, tú vas a embargarle su imprenta. ¿Crees que se la puedas embargar? No, Porque es su elemento de trabajo. Entonces está acotado la cuestión de bienes inembargables. Si llegas a una casa no puedes embargarle la cama, no puedes embargarle la lavadora, el refrigerador, todo lo que necesita para vivir una familia no se lo puedes embargar. Le puedes embargar las cuestiones de lujo como son joyas o una pantalla de plasma curva de 4K de 100 pulgadas, eso sí porque no es indispensable para que la gente viva, eh, pero falta lo que te diga la familia. Te va a decir, mejor llévate la lavadora, pero déjame mi tele. Entonces, esas son las cuestiones que hay que checar en esta legislación complementaria y de que realmente ejecutar un pagaré no va a ser tan fácil. Vamos a la naturaleza del pagaré. El pagaré es un título de naturaleza mercantil que lo primero que tiene es una promesa incondicional de pago.
O sea, para que ser válido un pagaré, lo primero que tiene que decir, debe de llevar el nombre de pagaré. Y luego la palabra debo y pagaré incondicionalmente. O sea, no está condicionado a nada. Debe tener quien lo emite, en favor de quien se emite, el lugar donde se emitió, el lugar de cobro, la fecha de cobro, la fecha de emisión, la fecha de cobro. Son varios requisitos. Si nos falta alguno de ellos, pierde su título, pierde su calidad de título ejecutivo mercantil y tendríamos que demandar por la vía ordinaria civil que ya comentamos. Pero esta abstracción de este documento nos permite manejarlo con ciertas condiciones como garantía de pago de renta. O sea, aunque sea un título mercantil, puede servirnos como garantía de un instrumento civil como es el contrato de arrendamiento. Entonces, está justificado que le pidamos pagarés al inquilino. ¿Por qué? Primero vamos a disciplinar su pago. O sea, que realmente pague los días que quedó de pagar para que no se vence el pagaré, porque si el pagaré dice que se vence el día 5 del mes y tú no lo pagaste, el día 6 yo puedo presentar la demanda ante los juzgados. Aunque me lo pagues después, pero yo ya te demandé, ya me causaste costos, porque tuve que contratar un abogado, el abogado me cobró diferentes cosas. Entonces, lo más sencillo es presionarlo para que no incumpla. Entonces, nos va a facilitar el manejar embargos y medidas cautelares. Hay límites fundamentales de este pagaré. Uno, que no sustituyen a lo que son las facturas, que no sustituyan al CFDI, porque son obligaciones independientes. O sea, la obligación de emitir facturas, eso ya está en el Código Fiscal de la Federación y la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, ahí no nos salvamos. Incluso la ley del IVA cuando es para bienes que se rentan para el comercio, como una oficina o un local comercial. Debemos quitar cláusulas leoninas de los contratos. Si ponemos cláusulas leoninas y no protegemos el contrato, el juez puede declararlo nulo. Hay una nulidad del contrato. Entonces tenemos que meterle candados en el contrato. Se los adelanto. Una de ellas es que la invalidez de una cláusula no invalida todo el documento. Eso debe aparecer siempre en los contratos. La invalidez de una cláusula no invalida todas las demás pactadas en el contrato. Y también otra cosa muy importante que debemos hacer es impedir la circulación de este pagaré. Por lo tanto, no debe estar a la orden y debe ir con la leyenda de que no es negociable para que no pueda ser transmitido a terceros. Voy a decir por qué es esto. Si ustedes buscan en internet, entran a los buscadores como Google y ahí le ponen venta de pagarés o compro pagarés y van a aparecerles anuncios principalmente de abogados que les van a comprar esos pagarés. El pagaré es exactamente como un billete de 1,000 pesos o de 500 pesos que tengan en su mano. Está diseñado para circular. Por lo tanto, si ustedes al firmarle el inquilino los 12 pagarés, ustedes al reverso, o sea, el dueño del inmueble, en favor de quien hayan quedado los pagarés, al reverso lo puede endosar y pone ahí endoso en propiedad y lo vende. Entonces el pagaré que dio el inquilino en garantía ya no lo tiene el arrendador, ya quedó en manos de tercero y ese tercero, como son autónomos, puede demandar y embargar al inquilino. Entonces por eso se pide que se frene su circulación, que se ponga que no es negociable. Eso debemos ponerlo también en el contrato de arrendamiento para protección del inquilino. Nosotros, acuérdense que no representamos nada más al dueño del inmueble, sino que el inquilino también está confiando en nuestro profesionalismo. Debemos de proteger a ambas partes. Entonces, si le estamos pidiendo pagaré, pues vamos a también a protegerlo y bloquear que no pueda circular. Si lo que debe garantizar es el pago de las rentas, que cumpla con el fin.
Y si no paga la renta, se le demanda para que no la pague, pero nada más, y no estar haciendo negocio con esos pagarés. Incluso una empresa los puede tener como activos. Los endosa una empresa, la empresa lo tiene como cuentas por cobrar y lo va capitalizando ahí. Entonces hay que buscar el freno de estos abusos en contra del inquilino que firmó los pagarés. Entonces aquí viene la vía ejecutiva mercantil, debe ser un pagaré con los requisitos formales completos, tiene que tener fecha, monto y lugar de pagos definidos, firma del suscriptor y la literalidad del documento, lo que les decía, tiene que ir el nombre de pagaré y debo y pagaré incondicionalmente a la orden de fulano de tal y debe aparecer el nombre. En la ciudad de tal, o sea, el lugar de pago, dónde voy a pagarlo y cuándo debo de pagarlo. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 20 de enero de 2026, ¿sí? Y eso es lo que se tiene que poner. Y se tiene que poner también el domicilio donde va a ser cobrado y en caso de que vaya un aval, va el nombre del aval, el domicilio del deudor y también del aval tienen que aparecer ahí. Este formato de contrato de arrendamiento especial este formato de pagaré especial para contratos de arrendamiento se los vamos a dar en la siguiente clase. Vamos a verlo y físicamente le vamos a mandar el contrato de arrendamiento en Word. ¿Para qué? Para que ustedes nada más les cambien los espacios y puedan utilizarlo ya. Les comentaba que el día de hoy este formato de contrato se firmó y fue ante un notario público, donde el dueño del inmueble era un notario público. Entonces, que pasen nuestros contratos el filtro de un perito en derecho, porque nos encargó a través de un asesor como ustedes, que le está llevando la gestión de promoción de renta del inmueble, nos contrató a nosotros para que resguardáramos sus intereses en materia de la elaboración del contrato de arrendamiento y pagarés y todo eso. Entonces, esos pagarés que se firmaron hoy y el contrato de arrendamiento nos van a servir de base para ilustrar sobre un caso específico cómo se manejan estos pagarés. Y este tipo de contrato de arrendamiento que incluye estos pagarés. Aquí estamos hablando de una estrategia probatoria robusta. ¿Qué es lo que deben de tener ustedes? Deben tener una carpeta documental. En esta carpeta documental deben de tener un contrato de arrendamiento, un ejemplar para ustedes, o el inventario de la casa y el acta o del inmueble y el acta de entrega de la posesión del inmueble deben tenerlos en esa carpeta documental. Deben de también resguardar las comunicaciones, todas las comunicaciones de cobro, requerimientos avisos enviados al arrendatario. Esta estrategia robusta deben ustedes decírsela al dueño del inmueble en caso que ustedes no lo administren. Entonces, el dueño del inmueble debe tener esa carpeta donde tenga su contrato de arrendamiento, donde tenga el inventario y el acta de entrega de posesión del inmueble. Debe haber un acta donde entrega la posesión y todo lo que contiene, con las fotos de lo que contiene, que le entregó las llaves, que le entregó todo en orden, que todo está sin problemas. Y cada vez que se comunique el dueño del inmueble con el inquilino, debe tener registrado todos esos, unas constancias de esos registros. Número 3, tiene que emitir comprobantes fiscales y esos comprobantes fiscales lo ideal es que los imprima y los tenga ahí en esa misma carpeta donde demuestre que mes a mes emitió el comprobante fiscal que marca la ley. Y lo siguiente, el nexo causal. Nexo causal, hablando del pagaré, ¿qué fue, cuál fue la causa del pagaré? ¿Y cuál es el nexo con el contrato de arrendamiento? Porque si ustedes van a demandar el pago de un pagaré por la vía ejecutiva de mercantil, ustedes no le pueden poner al juez, aquí adjunto un pagaré o pretendo comprar el pagaré que me firmó Pedro Pérez por la cantidad de tanto y nada más. Tienen que explicarle al juez cómo se originó el pagaré. Me lo firmó porque me debe dinero tal y tal y tal y tal. O sea, tenemos que tener la cuestión del nexo causal. ¿Qué le dio origen al pagaré? Aunque sea autónomo y todo, es parte de lo que tenemos que tener. Entonces aquí tenemos que tener una vinculación entre el pagaré
y el contrato de arrendamiento, y es lo que vamos a ver ahorita. Ya falta poco para que no se me aburran, porque mejor lo estoy aburriendo. ¿Dudas no tienen hasta ahorita? Todavía no. todo Bueno, bien. gracias. Aquí hay excepciones. Siempre que alguien demanda un pagaré y como tenemos abogados muy creativos, ¿qué contestan en la demanda? ¿Qué le contestan a la demanda? O sea, se notifica o ya incluso hay el embargo, lo que sea. Hay que hacer una contestación de la demanda. Y estas son las excepciones. O sea, yo pongo como excepción el pago. Voy a alegar defendiendo al inquilino que ya fue cubierto lo que dice el pagaré. Por ejemplo, hoy se firmaron pagarés anuales. Estamos hablando de un contrato a 5 años. Entonces, por los primeros por el primer año, se firmó un solo pagaré por 255,000 pesos, siendo una renta de 20,000 pesos. ¿Qué opinan? O sea, no le metimos 12 pagarés, metimos uno solo de 255,000 pesos, siendo que No. la renta del inmueble es de 20,000. ¿Qué opinan del monto? Hagan sus cuentas y cómo salió esa cantidad. Fueron 255,200 pesos. Fue el primer pagaré. ¿De dónde salió esa cantidad? Para el primer año. Para el segundo año se subió a 278,400 pesos. ¿De dónde creen que haya salido esas cantidades? Sé que nos dicen que los abogados estudiamos derecho porque no nos gustan las matemáticas, pero a mí sí me gustan. ¿Por qué creen que salgan esas cantidades? O sea, por una renta de 20,000 pesos al mes, el aval y el cliente y ellos nos firmaron por pagarés por más de 1,000,000 de pesos y con garantía inmobiliaria. ¿Por qué creen que sea? ¿Lo está tomando por año? Sí, pagaré anual. Si nos íbamos a mensual, teníamos que firmar 60 pagarés. De La multiplicar primera los meses. cantidad, perdón, les digo dónde sale la primera cantidad. Si ustedes tienen una renta mensual de 20,000 pesos masiva, si lo multiplican por el 16% de los 20,000, les va a dar 23,200 pesos mensuales. Como al firmar el contrato de arrendamiento, tienes que pagar el primer mes adelantado más el depósito, nada más me debes firmar pagarés por 11 pagarés o no por el primer año. Si ustedes multiplican 11 por los 23,200, nos da los 255,200 pesos del primer pagaré. Como pactamos que es un incremento de rentas, bueno, se pactó un incremento de rentas, pero como va indexado, no podemos tener en el futuro de cuánto van a ser los pagarés. ¿Qué hicimos ahora para el segundo año? Los 23,200, que los 20,000 pesos masiva, nos da los 23,200, los multiplicamos por 12 y nos llega a la cantidad de eso que mencionaba, 278,000 pesos. Entonces, ahí es donde tenemos la cantidad de pagarés. Entonces, tenemos más de 1,000,000 de pesos garantizados en pagarés por una renta de 20,000 pesos. Entonces, el notario quedó contento. Y además le metimos obligado solidario con bien inmueble y le metimos pagarés con aval independiente, o sea, otro aval que también tiene bien inmueble. Y estamos hablando que se rentó para una cuestión de academia de superación personal. Bueno, nos dicen que somos difíciles ahí, bueno, pero seguimos adelante. Entonces, las excepciones, la primera excepción que normalmente pone la gente es que ya se pagó. De ahí salió el comentario. Si yo tengo un pagaré anual, yo voy a poner en mi demanda
Tengo un pagaré de 255,000 pesos, juez, pero de esos 255,000 pesos te aviso que ya me pagaron 3 meses de renta. Entonces nada más quiero que me paguen la diferencia. Eso es lo que legalmente debería hacer, porque es lo que va a argumentar la otra persona. Nos va a atacar diciendo que ya fue pagado parcialmente el pagaré porque ya pagó tantos meses de renta. Entonces esta es la excepción de pago. Entonces, si me lo van a excepcionar y si emitir recibos y me lo van a demostrar, de una vez para quitarme problemas, lo pongo, lo manifiesto desde mi escrito inicial de demanda. Después entramos a por la nulidad de título. Nuestros abogados creativos le dicen es que el título es nulo, porque es un título ejecutivo mercantil que no debe de garantizar un contrato de arrendamiento civil, entonces va a buscar algún tipo de vicio en la emisión del pagaré incluyendo cualquier tipo. Es que mi cliente firmó el pagaré porque lo obligaron, porque no pensó que fuera un pagaré, entonces como fue un error, firmó como error, hizo un vicio del consentimiento, entonces quiero que sea nulo. O fue presionado y al ser presionado fue obligado a firmarlo, entonces no tuvo voluntad plena para firmar el pagaré. Entonces, como fue firmado contra su voluntad, hay nulidad. Entonces los abogados van a atacar diciendo que el título debe ser nulo. Falta de causa, el nexo causal. Ahí viene me presentan un pagaré por 255,200 pesos y yo no, que me justifique por qué. Nunca hemos hecho ninguna transacción comercial como para que yo le firme un pagaré. Que me explique por qué lo tiene, por qué dice que yo se lo firmé, que explique el nexo causal. La otra, que fue alterado, que la firma no es del deudor, que fue alterado, que primero, que él nomás lo firmó en blanco y que posteriormente fue llenado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con los pagarés? Que debe ser firmado o llenado y firmado con la misma tinta y de preferencia la misma persona y nada más cada una de las partes lo firma. Si no, van a argumentar que está alterado y van a solicitar un peritaje en documentoscopía. O sea, si dicen que el documento fue alterado, necesitan un peritaje en documentoscopía. Si argumenta que la firma no es, entonces tienen que tener un peritaje, un perito en grafoscopía que demuestre que la firma no es. Entonces que ahí también te cambian que es falso, o que ya prescribió, todo eso pueden argumentar. Son la lista de lo más común que ponemos los abogados cuando nos toca defender el no pago de un pagaré. Hay otra también, otra cuestión que se maneja, que hay un doble cobro. Es que me está demandando por la vía civil y por la vía mercantil. Se puede demandar por las dos vías al mismo tiempo, la vía civil y mercantil. Sí se puede, doctor. Así es. Podemos manejar las dos. Nada más, la clave es no cometer el delito y cobrar doble. Que nos paguen por la vía mercantil y nos paguen por la vía civil. Por la que cobremos más rápido, renunciamos a la otra vía. Nos desistimos de la demanda. Si avanza primero la vía civil, metemos un escrito de desistimiento de demanda por la vía mercantil manifestando que ya fue cubierto el adeudo. Sí, entonces aquí tenemos que demostrar que el pagaré es una garantía de pago, que no es un doble cobro, aunque sí lo puedo manejar por las dos vías. O sea, yo el mismo día voy al juez y me meto mi demanda en la vía ejecutiva mercantil en base a los pagarés. Y ese mismo día, en la misma ventanilla, meto la otra demanda por el arrendamiento, el juicio civil, demandando el desahucio, que me devuelvan mi propiedad y que me paguen todas las rentas vencidas y las que se vayan venciendo. Una pregunta más que vamos a ver más a fondo.
En los pagarés, si ya me dejaste de pagar ahorita este mes de octubre, o vamos a pensar en enero, firmamos el contrato en enero y en marzo dejó de pagar el cliente, todos los pagarés de marzo a diciembre del año que entra, ¿los puedo meter para cobrar? Sí, ¿Por qué? Porque hay una cosa, estamos en marzo y en marzo no me pagaste y meto los pagarés y metes abril. La primera defensa es, cuidado, abril no se ha vencido, ¿por qué me lo cobras? No te he incumplido abril, te incumplí marzo nada más. Abril y los demás no los he incumplido. Abril los demás dicen que se pagan en abril, que se pagan en mayo, que se pagan en junio. Este cliente que se firmó hoy, si me debes este año, ¿por qué me vas a cobrar los 5 años completos? El juez podría decir que no tiene razón de ser, ¿o no? pero porque en el contrato dice que en las penalizaciones, ¿no? Que se deben de pagar las rentas no devengadas. Sí, hay que tener cuidado cómo lo manejas, pero aquí normalmente el juez te va a decir que no, que la renta es mensual. Ok. Todos los contratos que ustedes dicen que es una renta mensual de tanto, con un plazo forzoso, un plazo obligatorio de 12 meses, ¿están de acuerdo? Sí. El contrato que se firmó hoy fue un contrato quinquenal. Les voy adelantando la siguiente clase. El plazo es por 5 años, pagadero en parcialidades. El contrato de arrendamiento es anual con obligación de pago anual, no mensual. ¿Ya entendieron cómo es? Porque cualquier contrato de arrendamiento donde el arrendatario se quiera salir antes de tiempo, el juez va a decir que les pague una penalidad de 2 meses o 3 meses nada más, ¿o no es así? Los contratos que hacemos nosotros no son mensuales, son anuales. La obligación de pago es anual, con parcialidades mensuales a cuenta del pago anual, pues el contrato es anual. ¿Ya van entendiendo cómo manejamos las cosas? Ya le estoy adelantando la siguiente clase. Por eso les decía que los que ya la tomaron, que la tomaran de nuevo, porque como todas las clases tenemos experiencias nuevas, vivencias nuevas, nos vamos acordando de cosas nuevas, pues vamos enriqueciendo. No somos robots que estemos como pericos hablando sobre una sola cosa o leyendo nada más lo que dicen las diapositivas. Las diapositivas son como un apoyo, pero de ahí tenemos que disertar, comentar. Entonces ya les vamos adelantando lo que vamos a ver en la siguiente clase, porque ahí vamos a ver el pagaré y vamos a ver el tipo de contrato de arrendamiento. Y les vamos a mandar los ejemplares, como ya les dije en Word, para que ustedes puedan llenarlos y puedan utilizarlos. Entramos a la siguiente. Estas son nuestras estrategias que pretenden mitigar los problemas con el contrato de arrendamiento y con los pagarés. Debe ser redactado en forma muy clara y tenemos que especificar en el contrato de arrendamiento que se están firmando pagarés como garantía de pago de rentas. Esto es para tener el nexo causal. No apareció en forma espontánea como las mosquitas cuando dejamos fruta por ahí. No es generación espontánea, ¿no? Este pagaré no apareció de la noche a la mañana, no. Se firmó al momento de firmar el contrato de arrendamiento y se especificó que son garantía de pago de rentas. Aquí estamos mencionando que no sustituye al CFDI, o sea, la factura, y que con una cancelación progresiva del pagaré por cada mensualidad. O sea,
cada mes que garantizaba este pagaré se va cancelando, se le tiene que poner el sello de cancelado o ponerle ahí con un plumón imborrable, indeleble, cancelado, y se lo devolvemos al dueño del pagaré. Pero antes de eso hay que sacarle una copia para que en la copia nos firme de recibido. Si no, nos puede demandar diciendo que no le devolvimos sus pagarés. Tenemos que tener una trazabilidad. Esto es una bitácora de custodia de los títulos, de los pagarés y también de la cancelación de los mismos. Donde fuimos devolviendo cada pagaré, tenemos que tener una bitácora. Esto lo tiene que llevar el arrendador. Moderación, demandar solo las mensuales vencidas, las mensualidades vencidas no pagadas y conservar títulos de meses no vencidos únicamente como garantía. ¿Qué pasa con el modelo que tenemos? Ahí la obligación es anual con parcialidades. Entonces ahí pues sí podemos demandar la totalidad. Hay una transparencia. La transparencia es que los CFDIs deben ser independientes a los pagarés. O sea, la factura no tiene que ver nada con los pagarés, son independientes. ¿Qué pasa si los pagarés no son mencionados en el contrato? Aquí tenemos un desafío. Cuando el contrato no diga nada sobre pagarés, tenemos que demostrar el nexo causal, o sea, ¿por qué lo tenemos en nuestras manos? Tenemos que demostrar el origen legítimo y la causa del título, o sea, el nexo causal. Unas estrategias de acreditación son declaraciones de anexos posteriores, evidencias electrónicas, correos, WhatsApp, un peritaje caligráfico y documentoscopía, testigos, notario, corredor. Lo ideal, de hecho, comentábamos con el notario, de que con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, ¿verdad, Adela? Que la iniciativa de ley que estamos promoviendo Sí, contempla. doctor. Sí, gracias Adela. Le comentamos al presidente que dentro de la iniciativa de ley es buscar que los notarios bajen sus tarifas, sus aranceles, para que sea más barato el que todo mundo que firme un contrato de arrendamiento pueda ratificarlo en su contenido y firma ante el notario. Eso nos va a quitar muchos problemas. Y le comentábamos que, por ejemplo, en Nuevo León exige la ley que los contratos de arrendamiento, para ser manejados como ejecutivo mercantil, deben de estar ratificados ante notario público. ¿Esto qué quiere decir? Que el contrato en sí mismo se convierte en un pagaré. Entonces, si tengo en Nuevo León mi contrato de arrendamiento que está ratificado en su contenido y firma ante notario público, pasa lo mismo con un pagaré. Es un juicio ejecutivo mercantil donde el día que vamos a notificarle al inquilino que nos adeuda rentas, en ese momento se le embargan los bienes. Esa es la fuerza del contrato garantizado ante notario público, firmado ante notario público, que tiene Nuevo León y otros estados. ¿Qué opinan de que se pudiese llevar aquí en Chiapas, siempre y cuando los notarios cobraran más barato? ¿Ustedes qué opinan? Pero también tendrían que estar dados de alta o no necesariamente. Es que eso es independiente. Es independiente porque es un delito no estar dado de alta. El notario no te va a pedir que demuestres que estás dado de alta. Tú nada más llegas y lo ratificas. Son cuestiones independientes. Aquí nada más es ratificar. ¿Sabes cuándo es el problema, Mara? Cuando tú ¿Cuándo? demandes ante los tribunales el incumplimiento del pago del inquilino, porque el juez puede pedirte, de hecho va a pedirte que demuestres las facturas que emitiste de los pagos que sí te Gerardo Mirador efectuó, de las Culturas Local. ¿sí? Ajá. Entonces ese es un problema, o sea, no nos van a ir cerrando las puertas. Entonces el juez, si tú demandas porque no te pagaron la renta, el juez va a pedir demuéstrame las que sí te pagaron.
te va a pedir el CFDI. Si no, no vas a poder demandar el pago de las rentas. O sea, tenemos que ir tomando conciencia de eso, que nos van a ir cerrando las puertas. ¿Sí? ¿Seguimos? Ujú. El gobierno no Sí. tiene dinero. Tiene que sacarlo de donde sea y nos va a apretar por todos lados. Pero reitero, el notario no va a pedirles que estén dados de alta o algo así. Inclusión contra, es más, con el cliente del día de hoy, no se firmó el primer lugar, el primer contrato, porque no estaba actualizado ante el SAT. Tuvimos que diferir la firma para nosotros apoyar al inquilino. Estamos hablando del inquilino, que el inquilino estuviera dado de alta en el SAT. ¿Por qué? Porque es un contrato de arrendamiento comercial y el notario va a expedir factura y no puede expedir el notario una factura a nombre de alguien que no está dado de alta en el SAT. Entonces aquí el inquilino se vio obligado a llevar el comprobante, la constancia fiscal, de que está dado de alta y que está al corriente en sus obligaciones. Tuvimos que ponerlo al corriente. ¿Por qué? Si el notario no lo hace así, como él es el dueño del inmueble, él es vulnerable. El SAT es de los que más están revisando. Entonces al notario va a aparecer ahí que le pagan un dinero por la renta de este inmueble y que no emitió el CFDI, mete en un problema, es un delito de defraudación fiscal. Si emite también un pago en favor de una factura en favor de alguien que no está dado de alta, también se mete en problemas, porque tiene que verificar que la persona que va a recibir su factura no tenga problemas ante el SAT. Entonces viene aquí entonces aquí es jurídicamente válido y recomendable que se firmen los pagarés como garantía del pago de rentas. Pero tenemos que cuidar cuatro cosas aquí. La naturaleza fiscal, decir tomar en cuenta que los pagarés no sustituyen a la factura. Dos, bloquear que los pagarés no puedan circular, que sean nominativos, sean a nombre del dueño del inmueble y que no puedan ser endosables en propiedad no negociables, que no se puedan vender. Ahí debe haber un protocolo de devolución, lo que decíamos, se le pone el sello cancelado, la palabra cancelado al pagaré, se le saca copia, se le lleva que se le devuelve el original al inquilino y que nos firme de recibido de que ya se lo entregamos. Y no debe ir nada en blanco. Si ustedes dejan espacios en blanco, ahí, como les decía, el cliente puede argumentar que ustedes no que se fue alterado el documento, que se firmó en dos tiempos y a través de peritajes en documentoscopía puede demostrarse que sí, principalmente si el pagaré fue llenado por dos personas diferentes o fue llenado por dos tipos de tintas diferentes. Si ustedes cambian de pluma la tinta, como se utilizan microscopios electrónicos, se altera tanto la imagen que se ve cada puntito y se pueden comparar como si fuera una especie de huella digital si son tintas diferentes. Si el perito demuestra eso, el pagaré fue alterado y por lo tanto pierde, ya es nulo, ¿sí? Que además de eso, pues pueden entrar en cuestiones penales con la cuestión de alteración de documentos o que es un documento falso o el uso de documentos falsos. Nuevamente, bienes inembargables. Como comentaba en la clase anterior, ustedes son muy jóvenes y no veían las películas de Pedro Infante, pero hay una película que se llama Nosotros los pobres con Pedro Infante, donde hay un embargo que llegan a la carpintería del personaje de Pepe el Toro y el que al que Pedro Infante le debía el dinero, que es una persona muy rica, llegó para embargarle, pero cuando vio que eran nada más tablas, que era maquinaria y que todo, dijo, déjenlo, no embargue nada y se fue. Pero los cargadores por iniciativa propia cargan con todo, hasta con la silla de ruedas de la abuela. Pero eso es lo que pasa en las películas, en la realidad no.
¿Cómo le harían ustedes? Vamos a ponernos creativos. Ustedes, ¿cómo le harían para que no les embargaran algo? Vamos a suponer que son deudores mañosos y saben que ya deben la renta y que van a cobrarles el pagaré. ¿Qué harían para que no se lleven sus cosas? Decir que son mi herramienta de trabajo. Sí, pero no hay que decirlo, sino tienes que demostrarlo ahí. O sea, si tú te dedicas a los bienes raíces, ¿cuál es tu herramienta de trabajo? La computadora, el El, teléfono. el Pero vehículo. ¿cómo justificarías tu computadora que es indispensable para tu trabajo si te puede decir que te puedes ir a cualquier café internet y de ahí publicas tus propiedades? Pues que no es mía porque es de algún familiar. ¿Y Me tienen que pedir la factura o que esa es propiedad mía, ¿no? qué harías para ponerla ahí? La tienes lista tu factura a nombre de otra persona. No, bueno. No, o sea, pero no se la pueden llevar porque no está mi nombre. O sea, es ilegal. Pero ¿cómo te demuestran que no está tu nombre? ¿Cómo demuestras que no está tu nombre? ¿Cómo demuestro que no está mi nombre? Le pongo una calcamonía que diga nombre de alguien más. No, no sé. Yo No, está optaría bien. por colocar documentos de, no sé, un contrato de arrendamiento, una captación de una propiedad, por ejemplo, convenio de prestación de servicios y que me sirve exclusivamente para mi trabajo. Sí, ahí tendrías que argumentarlo, pero desafortunadamente, como el actuario va a estar, va a tener presión, lo Ok. más seguro es que sí se la lleve. Con un Aunque digas que logo, no. ¿Perdón? con un logo de Entonces, bienes raíces digamos, por ejemplo, Julia Rivera bienes raíces. sí, aquí lo más sencillo es que tuviese la factura de otro a nombre de otra persona, pero aunque la muestres, pueden pasarse de listos y llevársela. Entonces lo que tienes que meter ahí es una tercería. El dueño de la computadora mete una tercería en el juicio para recuperar su computadora y ya te la regresa. Ah, ok. Hay una cuestión que vamos a ver en un curso, que es el patrimonio familiar. Lo vamos a ver en un curso pequeñito, porque el patrimonio familiar es inembargable, incluye inmuebles. O sea, si tú tienes tu casita, está tu nombre y no quieres del embargue, entonces la conviertes en patrimonio familiar. Hay que reunir los requisitos, sería un curso, y eso incluso se lo pueden ofrecer a sus clientes. Ustedes están aquí no nada más para aprender, sino para ganar dinero más allá de los bienes raíces. Nos van a ir aprendiendo cosas que les van a permitir ganar dinero complementando sus ingresos. Entonces se lanzan ustedes una campaña de patrimonio familiar para que no lleguen ni Coppel ni Electa a embargarlos, pues lo podemos manejar. Entonces aquí la realidad es que muchas cosas no se pueden embargar, como decíamos, lo que es lo indispensable para vivir. Una cama no se la pueden llevar, el refrigerador, la estufa, la lavadora, la mesa, el comedor, todo eso no se lo pueden embargar. Se van a llevar las cuestiones de lujo. Si tiene una laptop, esa sí se la pueden llevar, no la necesitas para vivir. Y si vas a decir es que es la tarea de mis hijas, bueno, pues te vas al ciber, a un café internet por ahí y ahí ya lo tienes cubierto, se las van a llevar. Los de PlayStation y Xbox y todos esos también se los pueden llevar. Y también lo que les decía, las pantallas de plasma, todo lo que sea lujoso, que no es indispensable para vivir, se lo pueden llevar. Entonces hay que tener cuidado también en eso. Y también, ¿qué caso tiene? Cuando a mí me llegan con un pagaré para cobrarlo, yo le dije, yo no voy a desgastarme ni siquiera en elaborar la demanda si no verificamos que la persona realmente tiene algo que le embarguemos, si no, ¿para qué perder el tiempo? Si no tiene nada, vamos a tirar dinero y echarle dinero bueno al malo. Tengo una duda. Sí. Por decir,
si me deben, no sé, 5 pagarés de 5,000 pesos, son 25,000 pesos, ¿qué le pueden embargar? O sea, ¿cómo se embarga? ¿Cómo haces? O sea, una televisión no me cuesta 25, me cuesta, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se checa qué es lo y luego qué hacen con esas? ¿Se venden o me los quedo o me las entregan a mí o qué? ¿Qué pasa con con lo que le embargaron? Sí, el procedimiento es que embargas y ya que las embargas las dejas en depósito. O sea, vamos a suponer que se llevaron la computadora. La computadora se las van a llevar siempre porque van a decir que no es indispensable, porque puedes conectarte de otro lado. Y entonces se las van a llevar. Si tienes un carro ahí estacionado, se lo van a llevar. Ya tienes que poner ahí que se lo debes al banco, que se lo debes a alguien, mientras en tercerías, pero por lo pronto te lo pueden embargar. Eso dejan un depositario, que no lo vimos la clase pasada, también por eso les dije que era importante. Nombran a un depositario. El depositario normalmente es el acreedor, o sea, el que está demandando. Se lo dejan al dueño del inmueble, se los dejan en depósito para que él los custodie, o sea, no se los llevan al juzgado. El juzgado lo nombra depositario judicial y el depositario judicial debe de custodiar los bienes hasta que sigue el juicio, porque recuerden que los bienes que se embargan son en garantía, no son ya del dueño de la casa. Se termina el juicio y el juez dice que procedió, entonces se hace un avalúo de los inmuebles. Normalmente se tienen que embargar 3 veces lo que, lo que se adeuda. Se adeudan esos 5 pagarés de 25,000 pesos, de 5,000, son 25,000, tienes que embargar 75,000 por lo menos. Si puedes, embarga mínimo 100. ¿Por qué? Porque una vez que los inmuebles están en depósito, hay una etapa, hay diferentes fases en el juicio, pero tienen que evaluarse y normalmente el avalúo es muy bajo. Si tú tienes una computadora que vale 10,000 pesos, en el juzgado va a decir que vale 3. Incluso que todo lo que te embargaron no es suficiente para garantizar el pago. Entonces te piden una ampliación de embargo y van a embargarte nuevamente para que tengan la cantidad suficiente para no nada más que se pague el adeudo, sino incluso los gastos y costas del juicio. Los gastos del abogado alguien le tiene que pagar. Entonces se hace un avalúo y y se determina la cantidad y luego salen los bienes a remate. Se convocan postores. Hay un lote de tal cosa, un vehículo, se llevaban un Atos, se llevaban un Suro, se llevaban un Jetta, el carro que sea, más esto, y en este juicio, y es postura legal el que pague las 2/3 partes del valor, por eso habla de las 2/3 partes. ¿Por qué? Porque si se evaluó que la deuda es de 1 millón de pesos y los bienes tienen que valer por lo menos 1,5 millones para que salgan a la venta en 2 millones y puedan valer. Entonces, por eso los tasan tan bajo. Y ya salen a remate y ya son rematados y se convierten los embargos en efectivo y hasta entonces el dueño del inmueble cobra lo que se le adeudaba. Entonces, se dan cuenta, son juicios largos, aunque sean ejecutivos mercantiles, porque el juicio inicia cuando se embarga. Y nosotros como terrenales podemos, este, entrar a esas subastas o a esos remates. Sí, porque son subastas públicas. ¿Y dónde se ¿Sí? ve eso? En los juzgados, ahí están las listas las listas donde se convocan postores. Si ustedes van a los tribunales civiles de su ciudad, ahí los van a ver. Ok. Entonces aquí, para prevenirla, primero que nada, antes de ir a cobrar los pagarés, tenemos que verificar los ingresos, historial crediticio, estabilidad laboral y referencias personales, porque podemos embargarle parte del salario. O sea, aparte del salario podemos embargarle las cuentas de cheques, las cuentas de inversiones, hay muchas cosas, entonces tenemos que hacer una investigación antes de la demanda de embargo para que tengamos listos que vamos a embargar.
y siempre debemos tener garantías reales, o sea, un aval solidario solvente, fianzas, seguros de caución, todo eso. Tenemos que tener bien localizado dónde vamos a embargar y solicitar desde el inicio embargos precautorios oportunos para bloquear que hagan mal uso de los bienes a embargar. Esto ya es independiente, cada renta debe tener un CFDI. El SAT va a estar siempre sobre nosotros. Y como comentábamos, ¿cuál creen que sea la razón por que las personas no quieren emitir facturas? ¿Por qué los arrendadores no quieren facturar? Porque No te piensan escucho, que se Mara. paga mucho de impuestos. Sí, para no pagar impuestos. Sobre esta renta que mencioné hoy de 20,000 pesos al mensuales, ¿cuánto creen que se pague de impuestos? Mm. Bueno, no se paga IVA, eso sí sé. Vamos a suponer que es de casa habitación. Ujú. Una casa de habitación, es más, una casa de habitación de 50,000 pesos, ¿cuánto creen que pague de impuestos? El 16. 5,000 pesos, es el ¿Cuánto? 1%, 5,000. Sí. No, son 500 pesos. 500, pues es cierto, es el O 1, sea, por sí. 50,000 pesos van a pagar 500 pesos de impuestos, ¿se les hace alto? No. No, ¿Qué les parece? O sea, ya no Entonces, no. es falta de conocimiento. Eso. Si le Es decimos de- que no le va a costar tan alto y se dedica a la cuestión de esa misma persona de los 50,000, Marcelo, si el contador, por llevarle las declaraciones, desde darlo de alta al SAT, hasta sacarle la cita para tramitar su fiel, emitir los FDIs, llevar la contabilidad, presentar declaraciones, si hay algo que pagar, emite las líneas de captura para que el cliente a través de su banca electrónica la pague y todo eso. ¿Te parece bien que fueran los 500 pesos de impuesto sobre la renta, de impuestos que pague, más 500 pesos del contador? O sea, recibe 50,000 y con 1,000 pesos tiene cubierto toda la parte fiscal, ¿se hace caro? No, se me hace bien, ¿no? Entonces es el 1% en todos Así los es. estados. Sí, es porque es federal. Porque estamos hablando del tipo de personas que no se llaman recicos, son régimen simplificado de confianza, entonces la tasa de interés está muy baja y está muy simplificado todo. Aquí les decía que en esta cuestión del inquilino nosotros tuvimos que intervenir incluso para que el inquilino darlo de alta, sacarle su cita en el SAT de un día para otro, que fuera y tramitara su fiel, su firma electrónica avanzada. Teniendo la fiel, entrar porque tenía más de 10 años que no presentaba declaraciones, ponerlo al corriente rápido y ya sacarle su constancia de situación fiscal, que es lo que le pedía el notario. Esto se lo hicimos en 2 días, en 3 días le hicimos todo. Y nosotros lo que le cobramos por todo eso a él fue 500 pesos. ¿Y cuál es el régimen, doctor? Régimen simplificado de confianza. Entre arrendamiento ahí. Por eso están bajo la tasa, estamos hablando del 1%. Y algo importante, no necesita el arrendador estar buscando comprobantes del dentista ni de nada. No tiene que meter deducibles. Esas son las cuestiones que ustedes pueden manejar en paquete. De todo lo que nosotros manejemos, aunque sean cantidades bajas, para ustedes siempre va un porcentaje de comisión porque es comisión de ustedes, es su cliente de ustedes. Entonces, si tenemos clientes de ese tipo, nosotros a ustedes les tenemos que pagar un 20% de lo que nos paguen a nosotros en forma permanente a ustedes, porque es cliente de ustedes. Y es una comisión porque ustedes nos están trayendo al cliente. Y aunque cobramos muy poco, damos la comisión.
¿Y si es subarrendamiento también? ¿Cómo? Si es subarrendamiento también se cobra el uno para el arrendador y el uno para el subarrendador, ¿o nada más Sí, es un uno? aquí cada quien tiene que emitir su CFDI, siempre y cuando incluso aquí esté autorizado el subarrendamiento. Si está, Y su- si si lo... está, si está autorizado, el arrendador recibe la renta y emite su factura en favor del subarrendatario, del subarrendador. Hay un arrendador y un subarrendador. Ujú, Entonces, el arrendador le entrega la factura al arrendatario que a su vez se convierte en subarrendador. Y el subarrendador le entrega la factura al cliente final que está ahí también rentando con él. Esto, por ejemplo, se puede manejar como los coworking, que ellos no subarriendan, sino que prestan servicios de oficina, servicios o espacios de oficina no están subarrendando, son prestadores de servicios, con oficinas virtuales y todo eso, ¿sí? Pero aquí lo importante es emitir la factura del CFDI porque no es justificación el importe de los impuestos. Es dormir tranquilo. Ujú. Porque aquí está el mayor problema que vemos en las demandas es esto. O sea, ya en los litigios el problema real es esta comparación de gravedad jurídica. Y muchos inquilinos ya están sabiendo esto. Si un inquilino lo demandan para que pague la renta, si tiene un abogado creativo, puede decirle, está bien, tú demándame el pago de rentas, pero yo voy a notificar al SAT que estás haciendo defraudación fiscal porque no me das facturas. Estás evadiendo al fisco y es un delito de defraudación fiscal. Yo me voy a otra casa y se acabó, pero tú te vas a la cárcel. ¿Qué opinan de esa presión? ¿Qué es más importante? ahí, nada más una multa, porque a la cárcel. Depende de las cantidades. Pero acuérdate que es defraudación fiscal y es un delito. Allí no estás hablando de multas. Y si tienes un gobierno sin dinero, cualquier persona cuando lo amenazas con la cárcel, saca el dinero de donde sea. Con las multas, ¿no? Entonces aquí advertencia crítica. En pleitos de renta, los tribunales exigen acreditar CFDIs emitidos. Su ausencia debilita la pretensión que expone a la arrendadora a denuncias fiscales. ¿Dudas de esta primera parte? Nos fuimos sin descanso y todo y tenemos 1 hora y media. Por eso Doctor, se manejó en dos partes. La segunda parte, acuérdese que es donde vamos a ver ya el ejemplo del contrato de arrendamiento, cómo se maneja dentro del contrato de arrendamiento. Se van a meter los pagarés, se mencionan los pagarés. yo Y tengo una también, pregunta. sí, adelante. Si vendo una casa a plazos, ¿puedo meter también los pagares? Sí, sí lo puedes meter, porque es garantía de cumplimiento de la venta, con mayor razón, porque es una operación ahí que estás teniendo de una compraventa. Sí, de hecho es recomendable que los metas. Ah, ok. Bueno, Aunque gracias. tienes otra cosa, Emma, Sí, que tú cuando vendes a plazos tienes la reserva de dominio. La casa nunca te la van a poder quitar porque es tuya. No estás transmitiendo la propiedad en ese momento porque te estás reservando el dominio de la misma. sí. Entonces la casa va a dejar de ser tuya el día que les firme la escritura de compraventa cuando te terminen de pagar. Pero aún con esa reserva de dominio que tienes, puedes pedir que se le garantice con pagarés. Mm, muy bien. Y en el contrato también de compraventa puedes poner ahí que los pagos mensuales o periódicos por hacer
por hacer por concepto de las mensualidades del pago del inmueble, se garantizan con pagarés y ya los metes y ya, igual como si fuera arrendamiento, no hay ningún problema. Ok, ok. Gracias, doctor. Para servirles. ¿Alguna otra duda? Pues si no Sí, tienen más dudas, nada más una. Cuando dijiste de el pagaré que debería decir a la orden, dijiste que sí debería de decir a la orden de y el nombre del dueño, sí. o dijiste que no. Sí, de hecho vamos a ver, no nada más en la próxima clase no vamos a ver nada más el contrato de arrendamiento, sino vamos a ver el tipo de pagaré y les vamos a dar a ustedes un formato de pagaré en Word para que nada más le pongan datos y ya lo tengan y el contrato de arrendamiento también se los vamos a dar, Gracias. ¿sí? Sí. ¿Alguna otra duda? Pues si no hay más dudas, les agradezco que hayan estado conmigo un ratito. Me gustaría que me pregunten más, porque luego me siento así como que estoy en un soliloquio ahí. Entonces, pues muy buenas noches, muchas gracias. Nos vemos el próximo eh, jueves, pasado mañana, presencial en Tuxtla, en nuestras instalaciones, que es de 5 a 7, y también por Zoom. Vamos a cuidar la parte técnica para que quede bien la grabación, porque hay compañeros que no pudieron verlo y van a ver esta clase grabada. Mañana les enviamos la liga de esta clase por si quieren repasar algo. Y que tengan una muy buena noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.